Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Javier Morodo. Una conversación que va mucho más allá de cifras y trayectorias. Hablamos sí de su carrera profesional, de cómo a los 30 años se convirtió en el director más joven en la historia de GBM, siendo una pieza clave en el desarrollo de plataformas como GBM Home Broker y Pigo, abriendo el acceso hacia la inversión digital en México. De cómo más adelante en Bitso lideró la expansión a Brasil y Colombia y contribuyó a que la plataforma quintuplicara su base de usuarios. Aparte de ello, conversamos de su movimiento Revolución de la Riqueza, el cual consta en ayudar a las personas a transformar su gestión patrimonial y crecimiento personal. Javier y yo conversamos sobre su infancia, sobre la ausencia y la muerte de su padre a una temprana edad, y de cómo ese vacío marcó su vida para siempre. Hablamos de la necesidad del reconocimiento, de los castillos de arena que se construyen y se derrumban, de las cortinas de humo que a veces nos impiden ver lo esencial, de cómo, incluso después de generar riqueza financiera, descubrió que la verdadera riqueza es la integral, la que incluye propósito, salud, relaciones, presencia y paz interior. Javier nos compartió su experiencia con plantas de poder y cómo han sido un punto de inflexión en su camino espiritual. Platicamos de la importancia de tener un círculo que te contenga cuando más lo necesitas y también de la familia como refugio. Javier habló con el corazón sobre lo que ha significado para él resignificar su rol como padre, entender que no se trata de repetir lo vivido, sino de sanar a través del amor y la presencia con sus hijos. Fue una conversación íntima, reveladora y profundamente humana. Si quieres conocer más sobre Javier y sus proyectos, puedes seguirlo en Instagram como @JavierMorodo o sumarte en su comunidad en Revolución de la Riqueza. Temas de violencia con mi madre. Y recuerdo muy bien un momento, pues haber tenido tal vez un año y medio, vivíamos en Cancún y yo estaba bajando las escaleras de la casa que teníamos en ese entonces y vi una escena de violencia muy fuerte, que siempre se me quedó grabada y que constantemente regresa, muchas veces en mis sueños, ¿no? Y en los momentos más difíciles de mi vida. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Flaco, bienvenido a Escucha. Gracias, mi querido Álvaro. Feliz de estar aquí contigo, compartiendo. Me platicaste de este proyecto desde antes de que naciera, entonces me da mucho gusto estar aquí contigo. A mí igual, la verdad es que me emociona muchísimo, y no solo porque te lo platiqué, sino porque yo creo, mi querido Flaco, que hay mentores que tienes en el día a día y que los ves y que los buscas y que te mensajeas, pero que también hay mentores a distancia. Y este concepto de mentores a distancia me encanta porque con lo que tú haces y lo que has logrado junto con tu comunidad y tu equipo de socios, es lo que yo veo y lo que también me impulsa mucho a seguir con este proyecto. Entonces, sábete que eres ese mentor y que a lo lejos y que a veces cuando nos escribimos, pues tomo muy en cuenta tu palabra, tu consejo. Entonces, el tenerte aquí, pues para mí es increíble y espero pues disfrutar muchísimo la plática y que la gente te conozca desde una óptica más íntima, que aunque sé que te has abierto increíblemente para dar tu mensaje a las personas, pues aquí seguramente habrá otras que te escucharán por primera vez. O sea que bienvenido, mi Flaco. Estoy seguro que así será.
y sobre todo vamos a disfrutar mucho esta conversación entre dos amigos y eso es lo más importante. Mi Javi, para empezar y para que la gente que aún no te conoce, me gustaría preguntarte 4 preguntas muy sencillas, pero que creo que son muy reveladoras. Venga. Para que la gente te conozca, la primera es, ¿quién es Javier Martínez Morodo? La segunda sería, ¿quién es el Flaco? Ajá. La tercera y no menos importante, ¿quién es Águila? ¿Quién es el águila? Y el pilón, ¿quién es papá? A ver, pues empecemos. Haces buena investigación, mi querido Álvaro. Muy significativas las palabras que dices. Javier Martínez Morodo es el niño que nació hace 40 años y es este personaje que ha venido desarrollándose en múltiples etapas de su vida y que contiene a todos estos personajes que has nombrado. Y Javier es quien es. Es quien es. Es bien poderosa esa frase, soy quien soy. Porque muchas veces creo que es fácil asociarnos con momentos de nuestras vidas y con identidades. Pero bueno, al final del día somos quienes somos y eso nadie lo va a cambiar. Segunda, ¿quién es el flaco? El flaco nace en, pues en la pubertad, en la adolescencia, a los 15, 16 años, porque era muy flaco. No hay mucha más ciencia. Medía 1,85 y pesaba menos de 60 kilos. Y por más que me podía comer 10 enfrijoladas de cena, nada más no engordaba. Lo cual era una maravilla. En su momento lo veía como un gran defecto, porque yo quería estar más fuerte y quería crecer y en fin. Y, y el apodo me lo puso Lorena Sarabia, quien ahora es muy famosa porque es una grandísima artista en la industria de fashion en México. Y me puso flaco y se me quedó el flaco desde chavo. Y creo que fue forjando una identidad muy interesante de una persona extrovertida, de una persona echada para adelante, de una persona fiestera también, alegre, eh, que permaneció y prevaleció por mucho tiempo, de una persona que también tenía un fuego interno muy importante por muchas heridas que había tenido en el pasado y que estaba cubriendo con fama, con éxito, con alcohol, con fiesta, con muchos de los placeres mundanos de la vida. Pero le tengo mucho cariño también al flaco. Eh, me ayudó a lograr cosas increíbles. Águila, Águila es mi animal de poder. Es mi animal de poder y es la representación de mi camino espiritual, que ha sido un tanto súbito estos últimos años, pero que me ha podido ayudarme a comprenderme en otra dimensión. Y el águila tiene muchas características que me gustan, con las que me identifico, ¿no? Empezando por el tema de la libertad. Es algo que yo siempre he defendido a lo largo de mi vida, por mis mismas circunstancias. Mi padre murió cuando yo era joven, mi madre nos sacó adelante y una madre soltera en los 80s con 2 niños pequeños, tenía todo menos libertad. Y yo así me vi en muchos momentos de mi vida, sin esa libertad. Y creo que el águila representa eso, representa la libertad por el vuelo del águila y bueno, ya hasta por los íconos de la misma águila, ¿no? Estando en la bandera de México y sobre todo en la bandera de Estados Unidos, que es, creo que esa representación máxima de la libertad, de lo que ha promovido esa nación. Y para mí también significa eso, es una muestra tangible de mi propio camino en busca de la libertad. Eh, y ese es mi nombre espiritual. Y papá es una palabra muy significativa para mí, eh, pues porque
fue la pérdida más fuerte que he tenido. Mis padres se separaron de manera un tanto súbita cuando yo tenía 2 años. Mi padre era una persona muy emocional, muy espiritual también, una persona creativa, era fotógrafo, pero profundamente enferma en temas de adicciones y cuya frustración, incomprensión, impotencia muchas veces estaba reflejada en temas de violencia con mi madre. Y recuerdo muy bien un momento, pues haber tenido tal vez un año, año y medio, vivíamos en Cancún y yo estaba bajando las escaleras de la casa que teníamos en ese entonces y vi una escena de violencia muy fuerte que siempre se me quedó grabada y que constantemente regresa, muchas veces en mis sueños, ¿no? En los momentos más difíciles de mi vida. Y mi madre, con mucha valentía, tomó la difícil decisión de separarse de mi padre y de salvar a sus 2 pequeños hijos. Yo tengo un hermano que conoces muy bien, Fer, que es un año y medio más chico que yo. Mi hermano tenía tal vez un par de meses y mi madre regresó de Cancún con 2 niños en los brazos y, y sin muchas más herramientas. Pero yo siendo el primogénito, con el mismo nombre de mi padre y habiendo sufrido esa separación, pues marcó un antes y un después en mi vida. Y mi padre murió 4 años después, cuando yo tenía 6 años, y no lo volví a ver. Hubieron muchas promesas de que iba a venir y al final nunca llegaba, por varias razones. También mi madre pensaba que corríamos peligro estando con él. Y desde entonces yo empecé a desarrollar una enemistad con ese concepto del padre. Porque el dolor tan profundo que yo sentía, que no podía expresar, lo internalicé y lo canalicé con un rechazo profundo de ese personaje llamado Javier Alejandro Martínez González, quien es mi padre biológico. Porque yo tenía un vínculo muy, muy fuerte con él. Y aún recuerdo cuando me dijeron que se había muerto. Y lo más fuerte de todo esto fue que me lo dijo un vecino. Porque murió de manera trágica y mi madre cuando se enteró pues, no supo cómo decirnos y cómo abordar la noticia. Y antes de que me lo dijera mi madre, me lo dijo un vecino jugando fútbol, que se había enterado de lo que había sucedido. Y yo dije, en completa incomprensión, ¿de qué estás hablando? Qué cruel un niño que te pueda decir algo tan hiriente. Y recuerdo muy bien porque me lo dijo, estábamos jugando en el patio de la privada donde vivía, fuera de mi casa, y cuando regresé a mi casa y mi madre vio mi cara y yo vi la suya, no necesité siquiera que me lo dijera. Yo sabía lo que había pasado. Y eso también fue una fractura muy importante en la confianza que tenía con ella y en mi experiencia de vida. Y, y la palabra padre y la palabra papá han definido mi vida de manera muy, muy tangible y muy material. Y es muy significativa también, no por lo que sucedió cuando yo era niño, sino por todo lo que está sucediendo ahora que soy adulto. Yo encontré una mujer maravillosa, mi esposa Luz, que era todo lo que no tuve, que era esa contención, ese amor incondicional, ese soporte. Y nos casamos, fuimos muy felices, tuvimos a nuestro primer hijo, Iker, y cuando nació Iker, todo se empezó a venir abajo. Y se empezó a venir abajo por muchos de los fantasmas que empezaron a salir del pasado. Y yo empecé a sabotear mi vida de maneras inimaginables
porque no sabía cómo integrar la paternidad dentro de mi vocabulario. Porque me aterraba el repetir el patrón y el que mis hijos perdieran a su papá de la misma manera en la que yo perdía el mío y que le sembrara en ellos ese dolor tan profundo que yo he tenido en mi vida. Al grado que preferí no ser su papá por mucho tiempo, de manera inconsciente, estando ausente, con viajes, con proyectos profesionales que no me daban el tiempo de convivir con ellos y escapando de manera inconsciente de este dolor que yo mismo sentía por esa pérdida tan profunda que tuve. Pero la vida es muy sabia, mi querido Álvaro. Y las oportunidades se presentan innumerables veces y a veces no somos capaces de poner atención hasta que no tienes de otra. Y hace ya un par de años, cuando estaba en el pico de mi carrera profesional, de manera un tanto súbita me corrieron. Y yo intenté no hacer caso y seguí mi propio camino y ya tenía nuevas ofertas profesionales y un buen amigo me recomendó, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te vendría bien hacer la ayahuasca. Imagínate, yo después de haber tenido esa historia de adicciones con mi padre, dije, pues ni de broma, ¿no? ¿Cómo ir a meter en esto? Si de por sí el alcohol me encantaba y ya veía principios de un problema, estaré loco para hacer esto. Y fui a hacer la ayahuasca y ahí tuve una noche memorable en el Perú en la que me reencontré con mi padre. Y todo lo que yo había pensado que era odio y que era enojo y que era simplemente una fachada, una máscara para que escondía el gran amor que él me tenía y que yo no había podido conciliar y que se había manifestado en este odio tan profundo que sentía. Y a través de esa misma experiencia me di cuenta que yo estaba repitiendo exactamente el mismo patrón que había hecho mi papá, de manera distinta y con representaciones distintas y en situaciones distintas. Pero estaba siendo la misma persona que él había sido. Y me di cuenta de dos cosas muy poderosas. La primera es la falta de compasión que yo había tenido con mi padre. Yo estaba juzgando a alguien que no conocía, poniéndole etiquetas de egoísmo, por ignorancia. Yo no podía reconciliar eso. Cómo yo había juzgado tanto a una persona que nunca me había dado siquiera la oportunidad de conocer. Yo había conocido a mi papá a través de las historias que contaban con la familia de mi mamá. Y por el otro lado, una profunda humildad también, porque al final del día yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Esto que estabas haciendo, Javi, ¿cómo fue evolucionando? Porque hoy las personas se definen como alguien que no hace juicio. Y la verdad es que es bien complicado porque estamos programados neuronalmente para que cuando conocemos a una persona, vemos a alguna persona, emitimos una opinión y enjuiciamos para entender dónde ve esa persona dentro de nuestra cabeza. Tú, a una muy temprana edad, desde una infancia, fuiste el hermano grande, el que tuvo que tomar a lo mejor diferentes responsabilidades, y ahí empezó este juicio del que hablas de tu papá. ¿Qué impacto tuvo en tu infancia y cómo fue que te pudiste desarrollar con este juicio de tus 6 a tu pubertad, a tu adolescencia, cuando empiezas a encontrar otras cosas que hablaremos más adelante como el dinero, el trabajo, etcétera? Es bien importante lo que dices. El juicio es una función neuronal que está diseñada como un mecanismo de supervivencia y de hecho es una manifestación de la evolución humana. Lo que nos permite es que a través de ciertos patrones nosotros podamos juzgar qué es lo que está sucediendo. Correcto. Y eso es una ventaja competitiva que tenemos sobre la gran mayoría de animales, que podemos prever lo que está pasando. Es simplemente un reconocimiento de patrones. Ahora, el tema es que muchos de esos patrones no son reales, porque, y el ejemplo más claro es cuando alguien tiene un accidente automovilístico y
la persona se puede haber subido 1000 veces al coche y a la vez 1001 se subió y alguien de los que venía en el coche hubo un accidente y fue un accidente fatal, se murió. Y la persona va a pensar que la siguiente vez que suba al coche se va a morir. O sea, eso es lo que está pasando en su psique. Ujú. Ahora, eso no es real. Y es la clave de eso es ser consciente de ese problema o de esa manifestación, que es algo humano, biológico, neurológico, sí, que lo vas a experimentar de esa manera, pero que tengas la capacidad de discernir que ese miedo, que ese enojo, que esa euforia, el sentimiento que te esté generando, es simplemente la memoria que tiene tu cuerpo de ese suceso trágico que viviste, pero no es la realidad. Y entonces esa capacidad, esa distancia crítica que tienes para discernir. Ahora, específicamente en el tema del juicio, yo creo que lo importante es, nuevamente, es hacerlo consciente. Y yo, estos últimos años, me he dado cuenta que mi capacidad de sobreanalizar, identificar estos patrones, me estaba impidiendo verdaderamente disfrutar de la vida. Porque le vamos poniendo etiquetas a todo mundo. ¿Qué entendemos por disfrutar, Javi? Yo creo que tener experiencias sin tipificarlas como buenas o como malas. Ujú. Yo creo que disfrutar es poder tener la amplitud de experiencias sin asociarlas a placer ni a dolor, simplemente intentar experimentarlas como son. Para mí eso es disfrutar. Algo tremendamente difícil de hacer, porque nuevamente, y por eso está tan relacionado con el juicio, porque todas las experiencias que tú tienes se remontan a un contexto que tú viviste. Y de esa manera entonces juzgas la experiencia. Cuando en realidad las cosas que pueden estar pasando pueden ser fantásticas si les quitas esa definición o ese concepto que traes de cajón, ¿no? Puedes estar viendo un grandísimo partido de fútbol, ¿no? Y como tú ya te asociaste y te identificaste con el Real Madrid o con el Barcelona, no lo disfrutas. Claro. Pero la realidad es que es algo maravilloso, hermoso, que estás presenciando un estadio lleno, la gente vibrando. ¿Y Pero cómo tú haces? estás anclado en la frustración porque le metieron gol a tu equipo. Pero entonces, ¿cómo haces, Javi? Porque dentro de tu historia y desde pequeño hasta que cuando empezaste a evolucionar en la parte profesional, también existen estas cortinas de humo, en donde creemos que lo que estamos viviendo es lo más fantástico que hay y de pronto nos damos cuenta que a lo mejor no era lo que pensábamos y cuando lo empezamos a sentir. Tú tuviste una evolución de ser un niño hipersensible, lo has comentado en varias entrevistas, de un niño tímido que de pronto con esta ayuda, ¿no?, del alcohol social empezaste a tener como esta magia y este carisma, lo pongo entre comillas porque lo tienes sin tener eso, hablaremos después de eso, y que empezaste en un mundo financiero chico, en una de las empresas más importantes, estudiando economía en GBM, y luego fui evolucionando, pero te diste cuenta que fue una cortina, pero que tú creías que estabas disfrutando. ¿Cómo manejaste esta etapa de transición al crear, pues, Tigo, Home Brokers en GBM y escalar 10x lo que te tocó a cuando saliste después de 10 años? Entonces es un proceso y la respuesta es que yo soy quien soy y eso es obvio hoy, pero no era obvio hace 5 años y no era obvio hace 10 y no era obvio hace 20. Y el proceso de cada persona tiene que pasar por esas etapas. Nadie puede pasar. Es más, el proceso de la conciencia no es más que la capacidad que tenemos como personas de poner atención, de escuchar en todas estas dimensiones que hablas en este programa. Pero eso es tremendamente difícil de hacer, porque dependes de todo este contexto, de todo tu bagaje, de toda la sociedad en la que estás inmiscuido y demás. Y entonces esa comprensión de tu propio proceso no es más que tu propio proceso. Sé que sonará paradójico para muchas personas, pero
en su momento, cuando yo era un niño tímido, esa era mi realidad, esa era mi identidad. Después que me volví un niño tal vez un adolescente más extrovertido, esa era mi realidad y esa era mi identidad. Después que me volví una persona exitosa, esa era mi realidad y esa era mi identidad. Y ahora que tal vez estoy más regresando a la esencia y a la forma en la que era cuando era niño, esa es mi realidad y esa es mi identidad. Y no sé dónde vaya a estar en 5 años, o en 10, o en 2, o en 20. Porque es el mismo cúmulo de experiencias y sobre todo el significado que nosotros le damos a la experiencia que sigue definiendo el proceso de cada individuo. Obviamente, detrás de eso hay muchas razones por las cuales nos vamos desarrollando. Y yo creo que ahí está la clave. Yo cuando era este niño introvertido, tenía mucho que ver con mi hipersensibilidad. Porque al ser hipersensible, haber pasado por momentos de tanto dolor como lo que les platicaba sobre mi padre y todo lo que sucedió en mi infancia, pues el caparazón de eso era alejarme de la gente, porque yo no quería que nadie me hiciera daño. Claro. Acto seguido, pues cuando empiezas en la adolescencia y empiezas a interactuar y empiezas a tener crush con las mujeres y demás y te ves incapaz de acercarte a ellas, ¿no? y de ser relevante en la sociedad, pues entonces vienen nuevos retos, ¿no? Vienen nuevos problemas. ¿Y cómo resuelves ese problema? En mi caso fue con el alcohol y fue con cambiando y modificando esa identidad que tenía para poder ser más sociable. Y entonces te empieza a ver que te funciona. Y entonces empieza eso a solidificar dentro de tu identidad, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Acto seguido, empieza el mundo laboral. Y esa misma huella de abandono que traía yo desde origen, que no sentía yo ese amor de mi padre y de mi madre, porque también al tener un hermano pequeño te desplazan en ese sentido la atención, ¿no? De repente tienes monopolio de atención y de repente nace un hermano chiquito y te lo quita. Y nuevamente, ¿no? Esa búsqueda de reconocimiento externo, esa búsqueda de valía externa, se empieza a llenar, ¿no? A través del dinero y del éxito. Y entonces se empieza a solidificar y eso te hace crecer en ciertas dimensiones, ¿no? Hasta que, como todo en la vida, lo que en su momento fue la solución se vuelve problemático. Porque entonces, si tú sigues buscando el dinero por dinero y esa fue la solución que tú le diste, pues empieza a entrar en un camino en donde ese se convierte en el fin. ¿Esa era tu búsqueda real, Javi, cuando estabas trabajando con tanta ímpetu, como este high potential que de pronto se volvió director? Corrígeme si estoy mal, pero fuiste el director más joven de GBL. Sí, de una empresa pública a los 30 años. Una locura. Obviamente. O sea, el driver detrás de todo eso es la falta de reconocimiento y la necesidad de reconocimiento. No nada más yo, Elon Musk. Para los que hayan leído su biografía de Walter Isaacson, mucho de lo que hace es porque no tiene el reconocimiento de su papá. Y porque su papá fue un tremendísimo hijo de puta. Y dicen que todavía entran a veces a la oficina de Elon Musk y lo encuentran abajo del escritorio llorando, como si fuera un niño. Y eso es el fuego interno que todos tenemos. El mismo Steve Jobs, ¿no? Un niño adoptado. Pues él lo que estaba buscando era el reconocimiento de sus padres biológicos. Dentro de esta incomprensión de por qué me abandonaron estas personas. Ahora, eso puede ser algo muy bueno. Es una fuerza básicamente de supervivencia, que te hace tener toda la resiliencia, la determinación, la fuerza para lograrlo. Hasta que te das cuenta que lo estás haciendo por las razones incorrectas. Lo estás haciendo por buscar el reconocimiento. Te voy a interrumpir aquí. Esto de darte cuenta suena fácil, ¿no? Hasta que te das cuenta que no iba por ahí el camino, cuando pensaba que sí era así, porque vamos a ser honestos, tuviste también increíbles momentos, tuviste increíbles mentores que te ayudaron a desarrollarte en la parte profesional que hoy evoluciona con los proyectos que hoy tienes. Pero hay un momento donde el castillo de arena se cae. Y tú lo viviste cuando entraste a Bitso con una responsabilidad de growth muy importante y de la noche a la mañana te corrieron. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando todo se detiene? Sí. Y te das cuenta que no existe. No existe lo que tú creías. Sí, fue un momento increíble. Yo digo que son los 3 minutos que cambiaron mi vida. Y recuerdo muy bien, estaba llegando a Madrid, veníamos de Gibraltar
que fuimos allá a resolver unos temas regulatorios y estaba con 2 de los directores de Bitso. Y ya veníamos acarreando muchos problemas y diferencias, sobre todo con el equipo directivo, y las cosas nos estaban dando, y cripto que de por sí es volátil. Sí. Entonces es difícil a veces gestionar eso y gestionar, en fin, el negocio. Yo había entrado porque soy buen amigo de Daniel Fogg, el CEO y fundador, y me había invitado en varias ocasiones y terminé entrando, ¿no? Y lo recuerdo muy bien porque también llevaba 11 meses y al mes 12 me tocaba que me pagaran mis acciones, que era una cifra importante, millones de dólares. Y estaba unos días de lograr ese famoso milestone del cliff del primer año. Y me dijo, oye, flaco, necesito hablar contigo. Y, en fin, lo veía como muy apresurado a hablar. Le dije, no, pues estamos en trayecto y de aquí yendo para acá. Y cuando llegues al hotel, márcame. Y total, me conecté. Antes de eso, cuando va a haber un tipo de conversación así, hay veces que podemos negar lo que sabemos que va a pasar y hay veces que nos toma por sorpresa. ¿Qué sientes cuando tu amigo, CEO, fundador... Yo sabía dice, que venía eso. márcame cuando llegues al hotel? Yo ya sabía que venía eso. Llevaba, de hecho, yo creo que un par de semanas con una presión, con un dolor en el pecho material, con niveles de estrés importantes y obviamente para poder tolerar todo eso con un estilo de vida muy destructivo, de tomar casi todas las noches, de no poder conciliar el sueño y entonces tomar pastillas o alcohol para dormir, en fin, de desenfrene en todos los... De alivianarte. Claro, para poder contener ese estrés. Y yo ya sabía lo que venía. Y en esa conversación que fue muy breve me dijo, flaco, ¿sabes qué? I think we need to part ways. Esas fueron las palabras, literalmente, en inglés. Y en ese momento la presión que tenía en el pecho se fue. Y le dije, perfecto, ¿qué sigue? Me dijo, bueno, pues te van a buscar y estas son las condiciones y Le dije, ¿acciones? Me dijo, no, te vas a ir con cero. Dijo, perfecto. Obviamente, eso era lo que estaba pasando en mi cuerpo físico. Pero terminando esa llamada empezaron los grandes fantasmas de, ¿y ahora quién soy? ¿Y cómo le voy a decir esto a mi familia? ¿Y cómo le voy a decir esto a mis amigos? ¿Y qué va a pensar de mí la gente allá afuera? Ya había empezado el podcast, ya tenía una marca personal. Pues claro, todo el mundo se va a dar cuenta que que yo siempre he sido un fraude, que no valido. Y entonces nuevamente todos estos fantasmas del pasado, del reconocimiento, del abandono de mi padre, ¿Cómo dialogas? me invaden. ¿Cómo dialogas, flaco, con este síndrome del impostor que suele llegar en estos momentos y no ayuda en la ecuación cuando empieza la ansiedad y cuando vemos que todo se está desmoronando o creemos que se está desmoronando? Pero es que empieza desde ahí, porque nosotros somos los primeros que tenemos ese juicio con nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta y pensamos que nada más lo hacemos con los demás, pero con el que más lo hacemos es con nosotros mismos. Y empieza por reconocer las cosas que son reales. Yo tengo una huella de abandono muy profunda por el abandono de mi padre. Siempre voy a buscar su reconocimiento, siempre. Y yo necesito tener eso muy claro y muy presente siempre. Porque de esa manera voy a poder discernir. Y entonces cuando me cacho en eso, en ese momento en donde digo, no, todo esto no es real. Porque claro, o sea, lo que sí es real es, yo ayudé a GBM a pasar de 10,000 clientes a 10 millones de clientes. ¿Eso es real? Eso es real. Ayudé a GBM a levantar una ronda de SoftBank de $1,000 millones. ¿Eso es real? Eso es real. Me nombraron director general de una empresa pública a los 30 años. ¿Eso es real o no es real? Es real. Me contrataron en Bitso pagándome millones de dólares. ¿Es real? Es real. Y entonces este fantasma del juicio que yo tengo sobre mí mismo, de esta huella de abandono, de la falta de reconocimiento de mi padre, no es más que yo yéndome al pasado, a cuando yo tenía 2 años, Álvaro. Que sé que suena ilógico, porque decir, ¿cómo esta persona de 40 años regresa al momento cuando tenía 2 años? Todos regresamos al momento cuando teníamos 2 años. Todo el tiempo. Y no es real. Lo que sucedió en ese momento es real. Y lo que significó para nosotros fue real. Pero en este momento en el que estamos reviviendo eso que sucedió hace 38 años, no lo es. Increíblemente difícil de hacer. Y no se puede hacer de otra manera más que practicándolo. Practicando el arte de ser consciente, el arte de estar presente, el arte de poner atención todos los días de tu vida en todo momento.
Y en ese momento en lo particular donde sucedió todas estas cosas, lo primero que hice fue tomar el teléfono y hablarle a mi esposa. Y le dije esto y se echó a llorar y me dijo, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. ¿Qué papel jugó Luz en este momento, Javi? Un papel de soporte incondicional, de amor incondicional. Y la segunda persona a la que le hablé fue a Pablo, a que ya tuviste aquí en el podcast. Mi mejor amigo y alma gemela. Y me dijo, güey, ¿tú crees que yo te quiero por ser el director de Bitso? Te quiero por ser Javier. Y eso no cambia si tú trabajas en A, en B o en C. Si tú eres el águila, eres el papá, eres el flaco, o eres quien vayas a ser el día de mañana. Y entonces en esos momentos en donde no encuentras el soporte, en donde eres incapaz de discernir entre lo que está sucediendo en el presente y lo que sucedió hace 38 años, es donde estas personas son tan relevantes. Tu familia. Los que están por las razones correctas. Y son los que te apoyan en el camino. A veces es cliché, ¿no? Decir que las 5 personas que tienes a tu alrededor son las personas en las que te vas a convertir, pero es real. Y yo he sido muy afortunado de tener a 2 personas tan extraordinarias como Luz y como Pablo en mi vida. Javi, ¿de dónde nace entonces esta curiosidad infinita por tener esta mejora espiritual? Porque cuando pasó lo de Bitso, hubo un punto de inflexión importante, tanto a nivel personal, pero también a nivel carrera. Tengo entendido que hiciste un viaje a la India para encontrar o para buscar algunas respuestas que justamente desembocarían en lo que hoy conocemos como tu proyecto dentro de Revolución de la Riqueza y Wealth Mastery, que ahorita platicaremos, pero ¿cómo fue surfear la ola con estas 5 personas o estas personas que soportaron tu valía como persona y no como este título nobiliario que pues también creemos que importa, pero que al final no importa tanto? Sí, al final no le importamos mucho en general a la gente. A veces pensamos que sí, pero No somos tan importantes, esa es la realidad. no somos tan importantes, lo dice mucho Pablo, ¿no? Es decir, cuando te pones a pensar en la amplitud del universo, te das cuenta de lo insignificantes que somos. O sea, somos uno de 8,000 millones de seres humanos, que es una de millones de especies que habitan este planeta. Y es uno de millones de planetas que hay en una galaxia, y la galaxia es una de millones de galaxias que hay en el universo. No podríamos ser más insignificantes. Y a veces es importante también recordarlo. Y creo que, nuevamente, me remonto al tema fundamental. Yo creo que la manera de ganar el juego de la vida es permitiéndonos experimentar la vida con la mayor amplitud y con el menor juicio. Y creo que eso es algo bien difícil de comprender y sobre todo bien difícil nuevamente de experimentar. Pero solo sucede cuando te olvidas de los artefactos, ¿no? de quién eres profesionalmente, de tu identidad, y intentas navegar eso desde tu ser más íntimo, desde tu alma, porque eso es lo que verdaderamente disfruta la experiencia. No importa si tú también has tenido un montón de cambios importantes, ¿no? Sobre todo, muchas veces nos asociamos con el profesional, ¿no? ¿Quién eres? No, pues yo soy un financiero. ¿En verdad eres ese financiero? Y yo creo que por dentro todos conocemos la respuesta, y la respuesta es que por supuesto que no eres un financiero. A veces haces finanzas, a veces ayudas a la gente a invertir, a veces eres un padre en tu casa, a veces eres esposo, a veces eres amigo, a veces eres triatleta. Y eso es simplemente cosas que haces, no son cosas que eres. Y bueno, pues en ese trayecto fue justo lo que me empecé a dar cuenta de manera muy dolorosa, porque claramente yo toda mi identidad y toda mi valía, sobre todo, realmente remontándome a mi huella de abandono, al reconocimiento, estaban anclados en mi éxito profesional. Y eso se fue de la noche a la mañana, como bien decías, un castillo de arena. Y pues claro, en ese momento yo no sabía nada. Yo pensé que no tenía valía nuevamente.
Y me fui a hacer la ayahuasca. En la ayahuasca descubrí un montón de cosas. Iba a buscar una respuesta de dónde trabajar. Tenía 3 ofertas en la mesa. La ayahuasca me dijo, estás muy güey, compadre. Tú lo que necesitas no es trabajar, tómate un sabático. Y me tomé un sabático. En fin, ahí tuve como visiones de la India. Yo no tenía ni idea de nada de eso. Me salía Ganesha y colores muy vívidos. Y fui a la India y estuve por allá un mes. Estuve 2 semanas en el ashram de Osho, en Pune. Y después viajando por mi cuenta, porque yo quería ir, Álvaro, a un lugar en donde no tuviera ningún condicionamiento, ni de personas, ni de contextos, que me anclaran a la identidad que yo había desarrollado en esos 37 años en su momento. Para poder recordar quién era. Recordar quién era. Imagínate lo absurdo, ¿no? Recordar quién soy. Recordar quién soy. Y a veces, y por eso me encantan después las películas de Disney. Acabo de ver la de Moana 2 y dicen, a veces la manera más fácil de encontrarte es perdiéndote. Y hoy, 3 años después de que me hayan corrido Ibiza, ha sido uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Y hoy le agradezco a la vida por darme eso y le agradezco a Daniel por tomar esa decisión que también sé que fue muy difícil para él. Porque todo dragón tiene su tesoro. Y a veces no lo vemos en el presente. Y pasan estas cosas que a veces pintamos como tragedias desde el juicio, que sin duda también lo son, pero que se terminan convirtiendo en nuestro mayor regalo. Yo digo que hay muchos regalos disfrazados de tragedias. Y que todo dragón tiene su tesoro. Y si tienes la capacidad de observarlo y de observar lo que esa tragedia, lo que ese trauma, lo que ese evento termina impactando en tu vida en el largo plazo, es completamente maravilloso. ¿Cuál es, Javi, tu tesoro? ¿Y cómo se empezó a vislumbrar desde la ayahuasca, luego a la India y luego materializado en un proyecto real, con propósito, como el que hoy haces? ¿Cómo empezaron a hacer estas pistas? ¿Recuerdas momentos como específicos? Decir, ay, güey, creo que va por aquí. ¿Puedo ir por allá? No, por allá no era. Sí, a ver, nuevamente, yo creo que la mejor manera de encontrarte es perdiéndote. Y a veces no nos permitimos eso porque queremos controlar, que por cierto el control es una ilusión, el control no existe. Por eso también hay un gran caso absolutamente racional para tener fe y para creer en Dios. Porque cuando comprendes que las cosas que pasan por algo y ese algo es la fe, entonces puedes despresurizar que no seas tú el que tal vez tenga esa mala dicha o mala suerte, ¿no? Claro. Entonces, me lo decía el otro día Javi Mata, un muy buen amigo, me decía, pues es que hay 2 formas de vivir la vida, ¿no? O crees en Dios y crees en la fe, o simplemente te gusta tragar mierda. Porque no hay otra manera de poder comprender a veces las cosas tan trágicas que suceden. Pero mira lo paradójico, que decimos, tengo que recordar quién soy. Y la pregunta es, ¿y por qué te olvidaste de quién eras? Y, en fin, en mi camino han habido muchos más errores que aciertos. He cometido muchas trastadas y he tenido también la suerte de tener a las personas a mi alrededor que me han ayudado a encontrar ese rumbo. Y yo te diría que en ese proceso probablemente, bueno, los dos nuevamente, tanto Luz como Pablo fueron mis guías. Y Pablo me acuerdo que una vez me agarró y me dijo, brother, mira, me tienes que garantizar que no vas a tomar una tu oferta de trabajo en los próximos 6 meses. Te tienes que comprometer conmigo a eso. Qué difícil. Porque conozco tu nivel de ansiedad, claro, y sé que ante la menor provocación vas a querer volverte a anclar a esa identidad que tenías tan forjada. Y por el otro lado, Luz, mi esposa, que por más que yo estaba haciendo todo lo que estaba humanamente en mis capacidades por destrozar mi matrimonio y mi familia, siempre confió en mí y siempre estuvo ahí para ayudarme en los momentos más difíciles.
¿Por qué? No lo sé. Probablemente también lo hizo por las razones equivocadas. Por un amor muy profundo, pero también por sus propios traumas. Porque seguramente cualquier otra persona que hubiera tenido más amor propio me hubiera mandado a la chingada. Pero nuevamente son estas fuerzas invisibles, este inconsciente, que a veces nos gobierna y que, como no nos permite integrar la experiencia que habíamos vivido yo en el caso con mi padre, entonces se manifiesta repitiendo el patrón exactamente. Y no es hasta que integras la experiencia, que yo tuve la posibilidad de hacerlo en ese proceso de desarrollo de introspección personal muy acelerado en Perú y en la India, que puedes reprogramarte y empezar verdaderamente a cambiar tu vida. Que además suena fácil porque lo hice tal vez en un periodo de 3 meses, pero me tomó un par de años hacerlo, Álvaro. Yo después comprendía más cosas, pero las fuerzas invisibles te siguen jugando en contra. Claro. Y, en fin, gracias al amor que estas personas me tienen, pude ir corrigiendo el rumbo y, ¿sabes qué? Nuevamente, confiando. Decir, hoy estoy perdido, no sé qué hacer, pero voy a confiar que las personas que están a mi alrededor saben más que yo y que ellos me digan qué hacer, teniendo fe. Y tal vez ese siempre fue el plan, ¿no? Hablando más en este plano de Dios espiritual. En esta parte espiritual, eres papá de 3 hijos. Con uno específicamente te identificas porque te espejeas mucho, que es Iker, tu primer hijo. ¿Qué papel, Javi, qué papel han jugado ellos dentro de esta nueva etapa, o esta etapa, no quisiera decir nueva etapa, esta etapa de evolución para hoy, desde el acto de servir, ofrecer lo que estás ofreciendo a tu comunidad de Revolución de la Riqueza? Mira, en este camino de recordar quién soy, la persona que más me lo ha recordado es Iker, mi hijo. Y yo creo que no hay alma más pura que la de un niño, sobre todo de la edad que tienen mis hijos, ¿no? Iker tiene 9, Lucila 7 y Javiera 6. Y cuando lo veo, me veo. Y es hermoso. Y veo un alma tan pura, veo un niño tan lindo, tan tierno, tan compasivo, tan generoso, que me ilusiona y que me recuerda quién soy. Y que me dice que no hay edad para ser niño. Que a veces nos tomamos las cosas muy en serio y que no tienen tanta importancia. Y que son ellos quienes se permiten experimentar y quienes se permiten disfrutar y quienes también van cosechando sus errores, sus aciertos, sus contextos, sus traumas, Pero esa es la belleza de la vida, que tal vez en la segunda mitad de nuestras vidas, lo que necesitamos hacer es regresar a ser niños, ¿no? Regresar a esa esencia que teníamos y a esa pureza dentro de nuestra misma experiencia humana. Y quitándonos todo esas máscaras que hemos ido coleccionando de esas identidades y demás, que lo que buscaban era proteger a un niño que estaba herido. Y recordar que ese niño no es el objeto del abandono de su padre, sino que es un ser hermoso con todas estas características, como lo puedo ver con mi hijo todos los días. Entonces tienes mucha más confianza para poder seguir ese camino. Y para poder seguirle quitando los gajos a la cebolla. Y darte cuenta que ya no duele. Porque en su momento dolía. Y por eso se pusieron esos gajos, por eso se pusieron esas máscaras. Pero que al integrar tu experiencia, tienes cada vez más capacidad de poder vivir a flor de piel y de comprender la belleza que eso tiene y de volver a sentir dentro de esta hipersensibilidad sin el miedo, sino con la dicha de poder experimentar.
Y eso es algo hermoso. ¿Esta búsqueda termina? Yo creo que no. Pero nuevamente, después está el gran dilema de el ser y el hacer. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué debemos de procurar? ¿Debemos de procurar ser más o debemos de procurar hacer más? Y mucha gente está en el camp de, sobre todo mucha gente de la conciencia, que está orientada a temas espirituales y de conciencia, más al tema de ser. Pero yo no necesariamente estoy tan de acuerdo. Y bueno, obviamente después toda la gente que está pues un poco menos presente, porque el tema de la conciencia también está totalmente pervertido. Y después pues está todo el ego espiritual, ¿no? Toda esta gente que dice, no, pues que yo soy súper consciente, estoy iluminado, eso es ego. La gente que dice eso es la mayor muestra de que no están iluminados. Cualquier persona que te diga eso claramente no está ganando Sí, el es juego. antagónico, ¿no? El Es argumento. antagónico. Pero estoy un poco como en ese debate, ¿no? Del ser y el hacer. Y creo que el ser es hermoso. Pero creo que también estamos aquí por una razón. Y creo que esa razón es ayudarle a la humanidad y ayudarle al universo a progresar, a evolucionar, a generar esta conciencia colectiva, en fin, como cada quien lo quiera definir. Y eso solo se logra haciendo. Y creo que hacer también es parte del ser, ¿no? Y es algo muy profundo y es algo muy hermoso. Sobre todo ponerte al servicio de los demás, ¿no? Al servicio del universo, al servicio de Dios. Cuéntanos cómo estás haciendo esto, Javi, porque me quiero hablar de Well Mastery. Has tenido diferentes comunidades. Hay una ahorita, justamente en las próximas semanas. Ujú. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado y por qué es tan importante para ti que la gente entienda, y ahorita lo explicas mejor tú que yo, a reconocer su relación con el dinero y después de esto tener una riqueza 360 como tu nuevo libro para que esto fluya de la mejor manera y no sea como un stopper en la evolución de cada persona? Ahí te va como lo veo yo desde mi experiencia. Y voy a usar un framework que tiene Tony Robbins, en el que básicamente hay 4 necesidades del ego y después hay 2 necesidades del alma. Y es una especie como de pirámide de Maslow. Y viene desde las más básicas, que si no tienes eso no tienes nada, y otras que hay hacia arriba, ¿no? Y después hay arquetipos muy, muy puntuales. Y estas 4 necesidades, primero del ego, son la necesidad de certeza o de seguridad. Claro, si no tienes certeza y seguridad en un aspecto biológico de supervivencia, pues no tienes nada. De acuerdo. Y esa es como la base de la pirámide. Después está la necesidad de pasión o de variedad. No nada más de esta certeza, sino también te gusta experimentar y te gusta hacer cosas que te hagan sentir vivo, ¿no? Y esa es la gente que es más apasionada, la gente que le gusta los deportes extremos, etc. La siguiente es la necesidad de reconocimiento o de significado. Si no es reconocido y no tiene significado, tampoco disfrutas tu experiencia humana, ¿no? Y también es un sentido de supervivencia. Porque si un bebé antes de 2 años no es 100% egocéntrico y no tiene el reconocimiento y la atención de sus papás, se muere. O sea, si un bebé de menos de 2 años no lo atiendes, el bebé se muere. No tiene capacidad de sobrevivir de manera individual. Después está la necesidad de conexión o de amor. Necesitamos sentirnos parte de una comunidad. Y después vienen las 2 necesidades del ego, que digamos que es como la punta de la pirámide. Y está la necesidad de crecimiento, de desarrollarnos, de ser mejores personas en cualquier ámbito. Y la última es la necesidad de contribución, que es la necesidad de ayudarle a todos a progresar, ¿no? Y ese sentido de plenitud que te da el ayudar a la gente de manera totalmente desinteresada. Yo tengo una necesidad predominante de reconocimiento y de manera generalizada yo te podría decir que la mitad de la gente tiene una necesidad de certeza y son gente que es más miedosona y demás, y la otra mitad tiene una necesidad de reconocimiento, primarias del ego. Y después, en fin, hay unos arquetipos que tienen las otras 2, pero principalmente son esas 2. Y eso es lo que más van a encontrar las personas allá afuera. Gente que quiere llamar la atención y después gente que vive con miedo. Específicamente, yo he encontrado un hack. Porque claro, el reconocimiento es muy peligroso, porque te lleva a lugares muy peligrosos. Somos, por lo general, las personas que tenemos más personalidades adictivas, entonces somos más propensos a tener adicciones, somos más propensos a tener accidentes, somos más propensos a ser miserables y a tener depresiones y ansiedades,
Porque claramente vamos buscando el reconocimiento de los otros y cuando no lo tenemos, caemos en precipicios. Ahora, se parece mucho a la necesidad de contribución. Genera los mismos impulsos bioquímicos. Ok. En fin, salir a una fiesta y estar en el top of the world o ser el CEO de una empresa que te puede generar ese reconocimiento y esa adrenalina, esa dopamina que genera tu sistema. Y el ayudar de manera desinteresada a las personas. Y el poder impulsar a la gente a hacer su mejor versión y ver que con el tiempo están logrando cosas increíbles. Y lo están logrando por su propio mérito. Nadie tiene una varita mágica. Las cosas que hacen las personas son de las personas. Pero el poder ser un vehículo mediante el cual la gente ve esa inspiración, mediante el cual la gente aprende herramientas, mediante el cual la gente se identifica. Y dice, pues es que yo también estaba con Javier, pero bueno, ahora veo a Javier en otro lugar y eso me inspira a poder tomar acción. Ujú. Es el mismo sentimiento que el de estar en la fiesta en Saint-Tropez, que el de estar siendo el CEO de la empresa. Algo tremendamente contraintuitivo, porque pasas de ser algo extremadamente egocéntrico a ser algo todo lo contrario, totalmente generoso y totalmente al servicio de los demás. Pero produce los mismos efectos bioquímicos en el cuerpo. Y la satisfacción es tremenda, porque en el otro siempre hay algo de culpa. O sea, hay un costo de oportunidad. Hay un costo de oportunidad. Y en el ser bueno con las personas, no hay ningún costo de oportunidad. Hay una gratificación. Totalmente. Yo le diría a la gente que nos está escuchando que intenten hacer un acto de generosidad desinteresada, ¿no? Bondad. De bondad desinteresada. Ayúdenle a la viejita a cruzar la calle. Nada más hagan eso. Denle un cumplido a una persona que lo necesite. Ayuden a alguien de manera desinteresada. Y van a ver cómo se siente. Y el problema es que a veces lo olvidamos porque estamos bombardeados de ideas y de propaganda que nos hacen competir los unos contra los otros. Pero entonces, si estoy ahí, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué encuentro en Wealth Mastery? ¿Qué encuentro en la comunidad de Revolución de la Riqueza? Hay gente que está a un paso de hacerlo, pero que de pronto no se anima porque no entiende bien o no sabe bien cómo darlo. O necesita un Pablo que lo empuje. A veces a mí también me cuesta trabajo expresar qué es lo que sucede en esta comunidad porque es mágico. La realidad es que la gente viene porque quieren que les ayudemos con sus finanzas. Ajá. Y eso es un dolor muy tangible porque la gente ya sea que pues no está generando la lana que le gustaría generar o creen que podría generar más con la lana que ya tiene. Esos son los dos dolores principales. Que esa es la parte táctica. Y esa es la que parte te metes, táctica, ¿no? que todo el mundo se puede relacionar. Pero ese es un gancho muy fuerte, porque entonces te dicen, oye, pues resulta que este cuate Javier, pues a muy corta edad, generó muchísima lana y además trabajó con las personas más inteligentes del mundo, en GBM y en Bitso y esto y lo otro, compró Bitcoin cuando estaba en $70. Sí, algo sabe. Algo sabe. Entonces, pues a ver que me enseñe cómo le hago yo para tener esa lana, ¿no? Y sobre todo para acelerar la libertad financiera. Ujú. Yo a los 35 años ya tenía libertad financiera. Tenía más lana de la que me podía gastar en mi vida. Sí, siendo responsable, claramente, porque después hay mucha gente que justo por no conocer el juego, pues como los boxeadores, ¿no? Sí, Se claro. gastan toda. Y entonces lo que ve la gente, dice, pues voy a ir. Ahora, lo que sucede dentro de Wealth Mastery es mágico, porque el dinero es una gran excusa para hablar de las cosas que son verdaderamente importantes. Y porque si entiendes bien las inversiones se vuelven una gran filosofía de vida. Conceptos muy sencillos, como el interés compuesto, como el largo plazo. ¿No? Acabo de ir a Omaha a ver a Warren Buffett. Y Warren Buffett se convirtió en la persona más rica del mundo, dicho por él, no por ser la persona más inteligente, sino por ser el más longevo. Empezó a invertir a los 13 años, hoy tiene 94. 81 años de interés compuesto ininterrumpido. Pero el 99% de su dinero lo ha generado después de los 50 años. Después de los 50 años. Wow. Pero es esa misma disciplina, esa metodología, ahorita increíble, porque tiene 94 años y decía que habían invertido en unas empresas de Japón con una visión a 50 años. Sí. O sea, claramente este cuate no va a ver cuando eso se materialice. Claro. Ojalá que lo tengamos aquí, pero se ve difícil. Pero cuando entiendes que eso también es la filosofía de vida que trae detrás él y otras muchas personas, sobre todo las personas exitosas, y que lo que haces todos los días va a tener una consecuencia en tu yo del mañana,
ya sea que comas bien, que hagas esto, que no lo hagas, y lo tomas como filosofía de vida y te das cuenta que si eres 1% mejor todos los días, terminas siendo 37 veces mejor en el año. Es el poder del interés compuesto, porque no crece de manera lineal, crece de manera exponencial. Entonces vuelve una fuerza absolutamente determinística en tu vida. Y eso es lo que sucede en Wealth Mastery, porque la gente viene para hacer más lana, y sí, para hacer más lana, pero después se dan cuenta que si implementan esta misma filosofía del dinero dentro de sus vidas, entonces van a cambiar sus hábitos, van a empezar a hacer ejercicio, van a bajar de peso, van a tener una mejor relación con su esposa, van a ser más felices en el trabajo, tal vez trabajan en un lugar en donde odian al jefe, Sí, donde no hay propósito. donde no hay propósito, se van a conectar más, van a entender más este balance entre el ser y el hacer y van a tener una mejor experiencia de vida. O sea, nuevamente me remonto a eso. Es que no nos damos cuenta que lo que estamos viendo es hoy, es ahora, y que lo único que depende es cuál es el significado que le das a la experiencia que estás teniendo. Porque hay gente que, porque llueve afuera, ya se les destruyó el día, ¿no? Y son miserables. Hay gente que sale y baila en la lluvia. Y la realidad es la misma. Pero la experiencia, sobre todo el significado que le das a la experiencia es muy distinto. Y eso también se reprograma. Oye, estamos condicionados, Álvaro. Estamos condicionados a estas cosas que nos pasaron, al significado que le dimos a eso y a cómo hemos vivido estas experiencias. Pero también podemos nosotros cambiar eso y podemos reprogramarnos y poder nosotros entonces empezar a agradecer eso que nos pasó. Agradecer que mi padre muriera. Porque eso me enseñó una lección muy profunda, que yo puedo cambiar mi propia historia y trascenderla con mis hijos. A cambiar la historia que me cuento de que me corrieron del trabajo y que fue un punto de inflexión en mi vida, que fue un llamado a la gran batalla. Fue mi llamado a la gran batalla, porque el problema no estaba allá afuera, el problema no era con Daniel, el problema no era con Blitz, el problema no era con mi esposa, el problema era conmigo mismo. Javi, hablando de resignificar y digo, desgraciadamente tenemos poco tiempo porque creo que podríamos seguir platicando aquí horas y filosofando la vida. Hay una sección dentro del podcast en donde le preguntamos a tus personas más cercanas qué te preguntarían o que te hicieran una pregunta que nunca te han preguntado. Y esta pregunta que te voy a hacer, que tiene mucho que ver con resignificar lo que somos y lo que hacemos, te la pregunta tu mamá, Corina. Dice la teoría, Javi, que cuando nosotros somos almas y estamos en este limbo, escogemos de manera consciente en qué familia queremos pertenecer y qué queremos llegar. La pregunta específica a tu mamá es, ¿por qué escogiste a Javier como papá y a Corina como mamá? ¿Y qué misión tenían ellos para contigo y tú con ellos? Mi querida madre. Qué buena pregunta. Yo creo que yo elegí a mi padre porque quería venir a este mundo a hacer un cambio de fondo. Porque necesitaba una causa justa y una causa poderosa que fuera digna de mi experiencia en esta vida. Y por ello, Padre, estoy muy agradecido. Y yo creo que elegí a mi madre porque también necesitaba un ejemplo, y necesitaba una guía, y necesitaba alguien que me ayudara a tener la determinación, la resiliencia, la fuerza, la personalidad, la rebeldía, la determinación de poder encontrar mi camino.
Pero también la capacidad de redimirnos, de perdonarnos y de ser compasivos con nosotros mismos. Y por eso estoy muy agradecido, querida madre. Cuando somos compasivos, entendemos que los miedos que teníamos a lo mejor se han ido, o mejor aún los enfrentamos y salimos victoriosos, desde mi experiencia. Aquí en Escucha Javi tenemos una dinámica que es muy poderosa, en donde le damos una flecha a nuestros invitados que te quiero dar, para que ahí plasmen y escriban de manera resumida cuál es su miedo actual, de qué están avergonzados o qué culpa tienen. Y entonces después la rompemos con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la garganta. Y de esta forma, Javi, me gustaría que, en un resumen muy rápido, nos digas hoy a qué le tienes miedo, pero mejor aún, de qué te quieres deshacer. Porque hoy, saliendo de aquí, te vas a deshacer cuando hagamos esto. Claro, si nos dices que sí. Claro, claro. Ya he visto a mi querido compadre Pablo hacer esto y se vio duro, se vio duro. Entonces, qué buena pregunta. Hay muchas cosas, pero sobre todo algo que me quiero deshacer, ya quitar de la cabeza, es esta creencia que tengo de no ser el mejor padre para mis hijos. Y ese miedo de no poder serlo, porque lo soy. Pero me lo quiero que se echando la cabeza. Entonces, gracias. Esta va a ser una gran oportunidad para soltar esa falta de confianza que tengo como padre, como esposo, como creador de una familia y como un ejemplo para mis hijos. Gracias, Javi. Si lo puedes apuntar. Y esto es de valientes. Y lo apunto en como negativo, es no soy buen padre o... No, o sea, lo que quieras, dejar de ser, soltar la creencia de ser buen padre, como quieras. Y te voy a decir, yo creo que la voy a llevar a otro nivel inclusive, porque creo que muchas veces no me creo yo que soy un buen ser humano. Y creo que soy un excelente ser humano. Yo siempre pensé que mi padre me había abandonado porque yo era malo y que algo estaba mal conmigo. Y después mi madre, pues cómo no iba a tener también de cierta manera, pues miedo de mí. Yo siendo muy parecido también a mi padre y sabiendo el daño que le hizo a mi madre y yo portando su nombre. Y eso lo cargué por mucho tiempo y lo sigo cargando, pero no más. No más, hermano. Vámonos. Mi Javi, para empezar a cerrar, ha sido un agasajo hablar contigo. La verdad es que
Gracias, hermano. Ha estado muy buena la conversión. ¡Uno, dos, tres! Te veo, te escucho, te siento como una persona real, como una persona en evolución. Y alguna vez en otro podcast lo dije, pero no hay nada más bonito que ver a una persona en construcción. Y como este concepto japonés, el kintsugi, en donde cuando se rompen las piezas y se repara con oro y se vuelve a pegar, eso pues es mucho más significativo porque la pieza adquiere un mayor valor. Y eso es lo que veo enfrente de mí. Me espejeo en muchas cosas, lloro contigo de manera física y emocional Gracias. en todas otras. Entonces, gracias por venir, gracias por el espacio. Sé que tu agenda es una locura y valoro muchísimo que estés aquí. Este es tu espacio y gracias, mi Javi. Gracias, mi querido Álvaro. Tremenda conversación. Te agradezco mucho las preguntas, pero sobre todo la intención y la escucha. La escucha. Gracias. Gracias, Álvaro. A ti, mi Javi.